Gracias a Dios que nos permite adorarlo, amarlo a través de algunos cantos, de la oración y bueno, también aprender de Él a través de su palabra. Vamos a continuar estudiando estos libros que Dios nos dejó, de Reyes y Crónicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el carácter y el triunfo. Y vamos a pedir a Dios que siga con nosotros y que nos continúe bendiciendo en esta mañana. Padre bueno, gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos amas, porque nos visitas, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Qué lejos estamos de la altura del varón perfecto, Señor, de tu Hijo amado. Ayúdanos a hoy a acercarnos más a lo que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, te lo suplicamos. Amén. Bueno, quisiera iniciar con Apocalipsis 3, verso 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es algo que Jesucristo va a dar al que venza. Cristo ganó el trono del universo, no solamente por ser el creador, sino también por ser vencedor, por triunfar. Y Él es digno del más alto honor en toda la creación. Y nos invita a su trono, no como si fuéramos nosotros Dios, sino como un Padre que comparte todo con su Hijo y que nos llama a compartir el cielo con Él y nos va a dar de sus riquezas universales si lo imitamos. ¿Lo imitamos en qué? En vencer como Él venció. Dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en su trono. Y no quiere decir que Dios nos va a hacer dioses a nosotros, sino quiere decir que Dios va a compartir todo, como cuando un padre deja que su hijo se siente en su escritorio desde donde dirige la empresa, pero también lo comparte su oficina con uno de sus hijos o con todos sus hijos. Así Cristo va a ser tan despojado y tan compartido que hasta su trono va a permitir que pueda uno de aquellos bienaventurados que llegó a aquel cielo precioso, que pueda disfrutar su trono. Y nos llama entonces a vencer. Dice que venzamos para que nos podamos sentar en su trono como Él ha vencido y se ha sentado con el trono, en el trono que el Padre le dio. ¿Vencer a qué? Vencer al pecado, vencer los problemas, vencer al diablo. Situaciones que Dios permite que estén en esta tierra para que nos podamos formar, para que puedan pulir nuestros corazones y para que podamos ser mejores personas. Había un pescador que iba en su barco muchas millas adentro en el mar para conseguir buenos lugares donde pescar. Y entonces él hizo como una alberquita, un estanquito en el barco y pescaba y lo ponía ahí en el estanque a los peces y de esa manera los traía vivos, pero ya después de tanto tiempo en el viaje de regreso llegaban ya con la carne pues no de una manera adecuada, sino como que ya estaban deprimidos los peces y no se conservaban de la mejor manera. Y entonces dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner un pequeño tiburón en esa alberquita donde tengo a los peces y de esa manera van a estar atentos y van a estar evitando que el tiburón se los pueda comer. Y puso un pequeño tiburón y cuando iba añadiendo peces en su alberquita para traerlos de regreso, vio después que venía con la carne firme, que estaban bien fuertes y que valía más la pena aquellos peces que habían estado siendo retados constantemente en el regreso por el tiburón. Eso hizo un pescador para preservar de la mejor manera sus peces. Y lo mismo hace Dios cuando permite que los seres humanos tengamos problemas en este mundo, tengamos dificultades, tengamos situaciones que debemos de vencer. Porque cuando estamos en un reto, en algo que hay que vencer, podemos humillarnos, podemos orar a Dios y todo aquello que nos lleve a orar a Dios y a estar en una actitud humilde para con Él, siempre es una bendición porque Dios nos llama a tener una dependencia de Él. Así que Dios nos invita a tener carácter, un carácter que en medio de la dificultad no se doblegue, sino un carácter vencedor y un carácter que triunfe, que conquiste la bendición.
Y de esto vamos a estar hablando, de una historia en el liderazgo de los reyes de Israel que hemos revisado juntos, de cómo el carácter está ligado al triunfo y cómo Dios le habló a un rey a través del carácter y lo llevó al triunfo, y también la falta de carácter no permitió que su triunfo fuera más amplio de aquellas cosas que conquistó, y a través de esa verdad entenderemos situaciones que son prácticas para nuestra vida. Vamos entonces a ver cómo Dios, que conoce perfectamente la necesidad de los seres humanos, de que estemos siendo retados y en dificultades, para que estemos humillando nuestros corazones, preparó un generador de problemas en aquel versículo que hemos estudiado juntos, que es la bendición que Dios le dio a Elías cuando él fue al monte Horeb y cambió la historia por completo de Israel, y que nos ha servido este versículo para entender muchas verdades. Primera Reyes 19, versos 16 al 17, dice la Biblia: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí vemos cómo Dios levantó, cuando Elías estaba agobiado y cuando sentía que ya no podía más, 3 personas que le iban a ayudar a tratar con la nación de Israel. Y hemos hablado de 2 de ellas. Estuvimos hablando de Eliseo, el profeta que se levantó en el lugar de Elías y que también tuvo muchas ocasiones en las cuales Dios lo usó, cómo Dios le dio palabra, cómo Dios le dio sabiduría, cómo le habló a reyes, cómo hizo muchas cosas Eliseo, milagros, bendiciones, cuidó de los profetas, cómo trabajaba y ayudaba y enseñaba a los demás a trabajar, y era un hombre esforzado que se daba y que amaba a los suyos. Y hemos hablado de él. También hemos hablado de Jehú, cómo fue valiente, cómo tenía un avanzar impetuoso, cómo él tomó el lugar de liderazgo de Acab y acabó con la familia de Acab, y fue astuto para no generar una revolución en Israel, y tomó el liderazgo y se cumplió la palabra de Dios para Jehú. Y hoy vamos a hablar del tercero que se menciona en este pasaje, que es Hazael, que fue rey de Siria y que metió en muchos problemas a Israel, y que fue usado para que Israel se humillara y buscara abundantemente a Dios. El reinado de este hombre fue del 842 al 800 antes de Cristo, y él derrocó a su rey, al rey previo a él, inspirado en la profecía de que él le iba a hacer gran daño a Israel. Y entonces dijo: no, yo quiero que eso sea verdad y le quiero hacer gran daño a Israel. Encontraron una cama de marfil muy grande en la que tenía una inscripción en los arqueólogos, que se piensa que fue la cama de este rey excéntrico, que la encontraron y que la pueden ver también en los lugares donde está siendo exhibida. Y bajo su reinado, Siria se convirtió en un imperio que gobernó gran parte de Israel y enfrentó a los reyes de Israel. Enfrentó a Jehú, que ya vimos la semana pasada, cómo achicó a Israel y cómo fue perdiendo partes y tribus y ciudades y dificultades, porque Jehú quedó, después de ese avance impetuoso que tuvo, quedó sin quitar la religiosidad y quitar la gran hipocresía y la gran soberbia que había en Israel, y se quedó con esa religiosidad, y entonces perdió mucha fuerza. Pero no solamente batalló con Jehú, también batalló con Joacás, que fue su hijo, y también con el nieto de Jehú, el hijo de Joacás, que se llamó Joás. Y Judá mismo, recuerda que eran 2 naciones, Israel por un lado y Judá en el otro. Judá también fue amenazada, pero por la gracia de Dios se libró de Siria, solo porque Dios de verdad tuvo misericordia de Judá. Entonces Siria empezó a crecer, se hizo muy fuerte y empezó a poner en peligro a Israel y también a Judá. Y vamos a ver cómo fue usado ese Hazael para tratar al pueblo de Dios, que había tenido rebeldía, que había tenido necedad, que no se había querido doblegar ante Dios, que a veces quería orar y quería medio cambiar, pero no cambiaba todo a la manera en la que Dios lo pide, que es entregar todo. No es entregar una parte, es entregar absolutamente todo. Y Joacás, que fue el hijo de Jehú, y hablamos de Jehú la semana pasada, sufrió grandes derrotas a manos de Hazael y se quedó prácticamente sin fuerzas. Segunda de Reyes 13, verso 7, lo empezamos a estudiar, dice: porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. O sea, lo acabó por completo, no le quedó nada al rey.
50 jinetes es muy poco para un rey de un país que tiene millones de personas. 10 carros es nada, es apenas si acaso para su guardia personal. No tenía absolutamente nada más que una pequeña guardia para él. Y 10,000 de infantería. Imagínate cuántos hombres llegó a matar Hazael para que quedaran solamente 10,000 hombres de a pie que podían ir a la guerra en un país de millones. Los dejó, dice, como el polvo para hollar, o sea, sin valor, pisados, humillados, arrasados. Y la razón de la derrota era un trato de Dios para que con la aflicción buscara a él ayuda de lo alto. Segunda de Reyes 13, versos 3 y 4, leemos juntos, dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hazael era entonces el ariete de Dios para que se humillara Israel. Habían tenido ya un buen predicador, un buen profeta, Elías, y no solamente Elías, a Eliseo, y no solamente Eliseo, sino vimos que a jóvenes se levantaron y hasta cambiaron reyes, se hicieron muchas cosas. Ya Dios estaba usando a todos los profetas, y ellos estaban hablando la verdad en medio de una nación muy religiosa, que les gustaba la hipocresía, que les gustaba el simular que adoraban a Dios y que amaban a Dios, el ir y simular en lugares que Dios nunca pidió que se utilizaran, y a la manera en la que ellos se les ocurría, que era como buscar a Dios, pero no a la manera de Dios. Entonces eso es un acto hipócrita, y la hipocresía no te lleva absolutamente a nada. Hay que no simular que uno busca a Dios, porque hipócrita es el que simula, el que aparenta, el que actúa, y su vida es como una actuación, una simulación. Mas Dios no nos llama a tener simulaciones. Dios nos llama a tener entregas de corazón, que de todo corazón seamos suyos y que no estemos simulando una entrega ficticia a Dios. Y entonces, como ellos habían perseverado en esa religiosidad que no los llevó a nada nuevo, Dios les levanta a un poderoso adversario que fue Hazael, el ariete de Dios para que se humillaran. ¿Y cuántas veces, así como actuó Dios con Israel, actúa con nosotros? Porque muchas veces estamos como si no hubiera Dios en este mundo, y ni nos acordamos de Dios, ni tenemos la Biblia ahí guardada, quizás, si es que la tenemos, porque en muchas casas ni siquiera se tiene una versión de la Biblia, y estamos viviendo como si no hubiera Dios en el mundo, y hasta que de repente, ¡paz!, te cae una enfermedad grave, o tu hijo está en un problema grande, o te quedas sin trabajo y estás en una angustia, o tienes un problema que está más allá de tus capacidades para que tú puedas manejar. Y en ese momento te acuerdas que hay Dios. Cuando hay una enfermedad incurable, cuando hay un problema grande, y empiezas a humillarte y empiezas a rogar a Dios: Dios, ten misericordia de mí. Y tenemos una manera de buscar a Dios cuando ese es el corazón de la humanidad, como convenenciera, como si me conviene, y si me acuerdo de que hay Dios y empiezo a buscarlo a Él, pero cuando después se pasa el problema ya se me olvidó que hay Dios y no le agradezco, no le adoro, no le amo, no nada. Y así estaba entonces Joacás, cuando estaba cada vez perdiendo más, y su padre había perdido más, y gran parte de Israel se puso a orar a Dios. Y no debemos de llegar a extremos de que estemos orando a Dios hasta que está todo perdido, hasta que está todo caído, hasta que estamos sin fuerzas, hasta que te quedas sin jinetes, te quedas sin caballos, te quedas sin hombres, te quedas sin fuerza para la guerra, te quedas sin nada, y entonces ya que no tienes nada, volteas a Dios. ¿Por qué es tan soberbio el hombre que hasta que no tiene nada y siente la muerte encima, voltea a Dios? Mira a las personas en los hospitales cuando les vas a predicar, y cuando saben que la muerte está cerca, cuando sienten la debilidad en su cuerpo por todos lados, respiran con dificultad, se sienten mareados, sienten confundido su cerebro, y empiezan a hablar de Dios y ponen atención, porque en ese momento saben que ya se les está acabando, ya ven la línea del final de su vida, están llegando al filo y ya se va a acabar su vida y no están preparados, y empiezan a poner atención. Pero ¿qué tal antes? ¿Qué tal en la cantina? ¿Qué tal en las fornicaciones? ¿Qué tal en los adulterios? ¿Qué tal cuando se estaba drogando? ¿Qué tal cuando estaba en todo tipo de maldades? ¿Dónde estaba Dios? No había Dios en ninguno de sus pensamientos. Y así era ese rey Joacás, hasta que ya estaba afligido, hasta que no tenía fuerzas, que ya no tenía ejército, que no tenía nada, se puso a humillarse en la presencia de Dios. Querido amigo,
no seas como Joacás. Humíllate antes. ¿Para qué llegar al fin de la vida? ¿Para qué llegar a la orillita? ¿Para qué llegar hasta que todo está perdido? ¿Por qué no tener una actitud de humildad cada día en donde estemos reconociendo que necesitamos a Dios siempre? Dios oyó su oración y le dio cierta bendición para ver si así reaccionaban y dejaban sus maldades. Segunda de Reyes 13, versos 5 y 6. Leemos juntos, dice: y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios, evitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo esto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también en la imagen de acera permaneció en Samaria. A pesar del milagro, a pesar de que Dios les dio victorias, a pesar de que Dios les dio bendición y fuerza, no dejaron su pecado favorito. ¿Cuál era el pecado favorito de ellos? La religiosidad, la hipocresía, la simulación, el creer que porque yo voy a un lugar, que tenían dos, en Dan, en Berseba, y estaban adorando ahí en ese lugar, pero un lugar falso, con una ley mal aplicada, con unos profetas pagados por el rey a modo, con todo simulado, no con gente de corazón que adorara a Dios o que Dios hubiera establecido, sino con una religiosidad que no te lleva a nada. Y la verdad, la simulación no sirve absolutamente de nada, porque la simulación está ligada a la hipocresía, y la hipocresía está ligada a la soberbia. Y todo eso es por el deseo de tener un control humano de las cosas. Y la verdadera confianza en Dios, la verdadera religión, la verdadera manera de religarse o unirse de nuevo a Dios es a la forma de Dios. Es decir, yo voy a depender de Dios, no de mí, no de que yo simule que busco a Dios, no de que yo vaya con otras personas que simulan que buscan a Dios, sino de que de corazón me ligue a Dios como Él lo dice. Y cuando no haces las cosas a la manera de Dios, no llegas a ningún lado. Y entonces ellos se les quitaba la aflicción, pero no dejaban la religiosidad. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho misericordia para con todo ser humano? Que no, Dios, ahora sí te voy a buscar, Señor, sáname de esta, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame con esta. Y Dios viene y te ayuda una y otra y otra y otra vez. Pero la necedad, la forma religiosa de no pagar el precio y no ser totalmente para Dios, es aquello que no permite que tú puedas avanzar, sino que te quedas totalmente a medias. Tuvo un hijo que se llamó Joás, ese Joacás que siguió en sus caminos religiosos. Y ese Joás fue usado por Dios para mostrar su poder y su gracia de una manera especial. Y está interesante el pasaje. Vamos a ver ahora el trato no con Joacás, el hijo de Jehú, de quien ya hablamos, sino ahora con el hijo de Joacás, que fue Joás. Ya estamos 2 generaciones abajo de Jehú. Segunda de Reyes 13, verso 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí estaba Eliseo, el profeta, enfermo, y ya estaba ahora con el nieto de Jehú. Entonces vemos que Eliseo tuvo un ministerio muy largo. No se lo llevó Dios vivo al cielo como a Elías, sino que tuvo un ministerio de muchos años de estar sirviendo a su pueblo. Algunos estiman que más o menos fueron 65 años los que estuvo Eliseo sirviendo. Un hombre que en este momento ya era anciano, dice la Biblia que ya como anciano estaba enfermo. Y cuando estaba enfermo, llegó el rey de Israel, que le habló con respeto y le dijo una frase que el mismo Eliseo había dicho antes, muchos años antes, cuando quería la bendición de Dios. ¿Qué frase? Carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando él quería que Elías lo bendijera, y que le dijo Elías: si tú me ves cuando yo sea quitado de ti y sea ascendido al cielo, Dios va a permitir que estés contemplándolo a él, porque el que lo ve tiene la bendición de Dios. Y él te va a dar eso que tú estás pidiendo. Y entonces aquí el rey se acercó con Eliseo y le dijo una visión que tuvo de Dios. ¿Qué visión tuvo el rey? Carro de Israel y su gente de a caballo. Ya viene Dios. Y Dios mandó un carro a recoger ¿a quién? A recoger a Eliseo, que estaba enfermo, que estaba a punto de partir. Y viene su gente de a caballo. O sea, Eliseo, estás a punto de partir. Estás cerca de ya no estar conmigo, ya no puedo tener tu influencia, ya no tengo nada.
necesito a Dios. Fue y le dijo la revelación de Dios que estaba teniendo. Quizás él había oído la historia de cómo Eliseo alcanzó esa bendición. Y Eliseo le contó cuando él le intercedió a Dios a través de Elías y le decía: permíteme que yo tenga el doble de la unción que tú tienes. Quiero estar cerca de Dios. Ya hablamos de eso. Y precisamente Elías se lo dejó. Deja que Dios decida. Si Dios se quiere acercar a ti, Él te va a mostrar una visión de cómo es Él. Ahora Dios estaba acercando al rey de Israel. Ahora Dios estaba acercando a Joás. Dios se llevaba a Eliseo, pero Dios le daba una visión al rey para que él tuviera un caminar con Dios y para que pudiera vencer carro de Israel y su gente de a caballo. Y fue con el profeta y le dijo: Padre mío, le habla con respeto y le empieza a decir: yo estoy viendo a Dios que te vienen a recoger, vienen por ti. Y Eliseo sabía que era el momento de bendecir porque ya se iba a ir. Y entonces hace una figura con el rey que le enseña al rey que con la bendición de Dios y orientando sus actos de una manera adecuada, podría triunfar. Y en esa figura me quiero basar el día de hoy el tema. Segunda Reyes 13, versos 15 al 16 dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Se levantó el hombre anciano, el rey joven, y puso sus manos sobre el arco como para tirar. Y Eliseo, como si fuera un padre, porque le llamó Padre mío, como alguien que enseña a su hijo a tirar una flecha, se pone atrás de él y lo cubre como el que le está enseñando cómo tirar. ¿Y tú crees que un anciano le iba a enseñar a un joven cómo tirar una flecha, o es una figura? Y evidentemente no es porque Eliseo fuera más fuerte, porque estaba tan enfermo que ya estaba a punto de morir y que ya estaban viendo el carro que venía a recogerlo, sino es porque le estaba enseñando una verdad espiritual a través de esa figura de la flecha y el arco. Y lo que le estaba diciendo es: no solamente debes de orar, no solamente debes de buscar a Dios, no solamente debes de tener una actitud espiritual, sino debes de actuar. Debes de poner tus manos en el arco. Debes de estar dispuesto a pelear por lo que tú deseas. Debes de estar dispuesto a arrojar las flechas, a invertir en la seguridad de tu pueblo, porque a través de la batalla vas a obtener la victoria. Y si tú actúas buscando la bendición de Dios que esté contigo, que sea como estoy yo detrás de ti sujetando el arco, que no vayas tú tomando el arco solo, sino que Dios vaya contigo, aquel que me viene a recoger a mí y que envió sus carros para que yo me fuera con él, entonces tú vas a tener el triunfo. La figura que le estaba diciendo es: vas a actuar y vas a actuar con la bendición de Dios. Y qué importante es que actuemos en cualquier cosa que sea relevante para nuestra familia, para la iglesia, para el mundo, pero con la bendición de Dios. Por eso no es un asunto religioso, por eso no es un asunto de hipocresía, no es un asunto de soberbia, no es un asunto de simular que uno busca a Dios a nuestra manera, porque yo creo que tengo la forma de hacerlo y estoy envanecido y hago un sistema religioso paralelo que no tiene nada que ver con lo que Dios dejó. Eso no sirve. Sirve que dejemos que Dios ponga sus manos sobre nuestro arco, que dejemos que Dios guíe las flechas, que dejemos que Dios ponga el objetivo, que nos diga hacia dónde apuntar y que lo hagamos con todas nuestras fuerzas y lo mejor que podamos, pero confiando en que hay uno detrás que, como un buen padre, está tomando el arco con nosotros. Eso es lo que sirve. Y después de la figura, Eliseo, que era profeta, empezó a decir predicciones ligadas a los actos del rey. Era un pueblo que estaba muy enfocado a las figuras y ellos entendían perfectamente todo esto y le estaba enseñando a través de figuras. Segunda de Reyes 13, verso 17 dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Fíjate cómo lo orienta. Ya le estaba enseñando: vas a tomar las flechas,
vas a estar con Dios que va a apoyarte, vas a estar dispuesto a actuar, pero no actuar solo, sino actuar con Dios. Y así debemos de estar todos nosotros, dispuestos a actuar, pero no solos, sino con Dios. Y después, ¿cómo vas a actuar? Vas a abrir la ventana que da al oriente. ¿Y qué había al oriente? Al oriente estaba la parte de Israel que había perdido a manos de Siria. Estaba la necesidad. Estaban las tierras conquistadas. Estaba el lugar donde estaban sus hermanos que necesitaban ser liberados. Vas a ir y vas a ver la necesidad. Vas a ir y vas a ver cómo otros requieren de esa fuerza que Dios te va a dar y que va a poner su mano sobre tu arco. Tú lo vas a ver. ¿Cómo empezar a poner el corazón en aquello que Dios quiere? Viendo la necesidad. ¿Cómo puedes tú comenzar a evangelizar a otro o ayudar a alguien o bendecir a otro? Viendo la necesidad. Viendo el dolor de los demás, viendo la necesidad de los demás, viendo la confusión, la necesidad de Dios, lo que tenga cada quien. Vas a ir y lo vas a ver. Y cuando tú lo ves y ves su necesidad y sabes que está enfermo, que no tiene a Dios y que tú le puedes ayudar, o sabes que está necesitado porque es un anciano sin palabra y que tú le puedes ayudar, o sabes que es un niño sin instrucción y que tú le amas y le puedes ayudar, y empiezas a ver la necesidad, miras hacia el oriente, miras hacia el punto donde quiere Dios que tú tengas tu mirada puesta, viendo hacia donde Dios te dirige a ti. A ese rey lo hizo apuntar hacia el oriente, hacia donde te dice Dios que tú apuntes, hacia donde quiere Dios que tú pongas tus flechas, a tu familia, a tu vida, a tu esposa. ¿A qué parte Dios quiere que tú apuntes tu arco? Y que con Dios que está detrás de ti, Él pueda hacer que esas flechas vayan y hacerte. Y entonces, apuntando el arco hacia donde Dios quería que fuera apuntado, arroja una flecha al rey. Y Eliseo inmediatamente dice una profecía: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Dios estaba prometiendo: esa flecha que tú mandaste quiere decir que vas a ir a Afec, y en ese lugar vas a herir a los sirios y los vas a consumir. Va a tener una guerra en Afec en contra de los sirios que los iba a acabar por completo. Y es triste ver que la Biblia está llena de promesas, pero muchas de ellas no son reclamadas adecuadamente porque no hay un carácter correcto para creerlas, porque no hay un vaso adecuado para que la gloria de Dios se derrame. Porque dice la Biblia que nosotros mismos somos vasos. ¿Qué quiere decir que vasos? O sea, que Dios viene y pone un poquito de su bendición o de su gloria, porque es enorme su capacidad en cada uno de nosotros. Y eso que pone es muchísimo. Porque una mujer en una ocasión le dijo a Jesús: sí, Señor, pero aunque sea una migaja que caiga de la mesa de su amo, con una migaja que tú me des, mi hija puede ser sanada. Una migaja. Y le dijo Jesús: grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada. ¿Y qué le dijo? Una migaja. Entonces esa mujer decía: con una cosita que tú me des. Otra mujer fue con Jesús y decía: si tan solo tocare su manto. Ya no era ir y hablar con él y parar la multitud y hacer cosas y tener un discurso, sino nada más tocar su manto. Con que yo vaya y toque su manto, nada más con que lo toque, hay tanto poder, hay tanta gracia, hay tanta bendición, que con que yo tan solo toque su manto, voy a poder ser sana y salva. Entonces es muchísima la gloria y la capacidad de Dios. Imagínate, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero esa gloria, Él viene y la derrama en vasos. ¿Y quiénes son los vasos? Tú estás llamado a ser un vaso, y yo también. Pero somos vasos de barro. Somos vasos que no somos vasos tan dignos de poner su gloria adecuada. Y a veces la gloria no viene porque el vaso no está listo. Ya estudiamos cómo Dios le había dicho a Elías que fuera y orara por Jehú, mas no lo hizo Elías, sino después Eliseo lo iba a hacer, mas no lo hizo Eliseo, sino después lo hizo un joven de los hijos de los profetas. Porque no había llegado el momento de Jehú, o porque no estaba listo. Entonces, la gloria de Dios, que es enorme,
a veces no hay vasos que la puedan llevar. Y la promesa de consumir a los sirios estaba. Solo faltaba ver que el vaso estuviera adecuado. Y Eliseo, guiado por Dios, cambia la figura y prueba el corazón del rey para ver el vaso. Segunda de Reyes 13, verso 18 dice: y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Imagínate qué momento tan espiritual. Si lo lees simplistamente, no lo vas a entender, pero hay que comprender el contexto. Dios estaba ahí. Dios había mandado sus carros a recoger a Eliseo. Era el momento en el que se unía la eternidad con la vida. Ibas a ver a un hombre ascender al cielo y el rey lo estaba viendo. Se estaba mostrando a Dios el rey. Un momento totalmente espiritual. Le estaba enseñando a través de una figura: ve la necesidad y mira cómo Dios te quiere sujetar tu arco y te quiere dar el triunfo. Y le dio una promesa: tú vas a herir a los sirios en Afec hasta acabarlos. Y en ese momento le da otra figura: toma las saetas y golpea la tierra. Y el rey empieza a golpear la tierra con las saetas. Paz, paz, paz. 3 veces lo golpeó y después de esto se detuvo. Si Dios está ahí y te está diciendo: pídeme lo que quieras, y te está viendo cómo estás tú reaccionando, ¿no es momento de aprovechar? No es momento de decir: Dios está aquí, tengo que tener cuidado en la forma en la que yo me comporte. Tengo que tener cuidado. No hay ocasiones en las cuales personas a veces quieren hablar con el presidente o con alguien importante, y con tal de que los escuchen, a veces se encadenan y dicen: yo de aquí no me voy a mover. Y hay historias de personas que estuvieron encadenados afuera de la oficina, en un poste o en algún lugar, diciendo: yo no me voy hasta que tenga una cita con el presidente. Y a veces estuvieron muchos días. A veces les llevaron a una casa de campaña para que estuviera ahí encadenado: no me voy. Y hubo algunos que fueron a comer con el presidente, fueron a desayunar con él. Hay historias así. ¿Y qué crees que hablaron con el presidente cuando ya finalmente estaban? ¿No tenían totalmente todo claro de lo que le iban a pedir? Y si eso pasa con un hombre, ¿no será mucho más importante con Dios? ¿Que es mucho más que un presidente? ¿O que un rey? ¿No hay que tener claro el corazón de lo que uno le va a pedir a Dios? Y si Dios está ahí, porque no era una oración cualquiera, Dios estaba ahí y Dios le estaba dando promesas y bendición y dirección y guianza, y además se iba a ir Eliseo, y entonces solamente iba a quedar Joás y Dios. Y le estaba diciendo a través de una visión: yo también quiero tener unión contigo, yo también quiero tratar contigo. Yo también quiero que tú me veas a mí como Eliseo me vio a mí. Yo quiero ser tu amigo, Joás. Así como Eliseo empezó su ministerio, Joás podía empezar su ministerio. ¿Cómo? Viendo a Dios. Viendo a Dios. Y entonces le dice: golpea la tierra, y golpea 3 veces. Era suficiente 3 veces. Pero si Dios estaba ahí, no era momento de pedir abundantemente. ¿Cuántas veces Dios nos ha compartido su bendición y la hemos limitado por apocados? Eliseo, entristecido, le enseña que las promesas estaban ligadas al carácter mismo del rey. Por lo tanto, ese conformismo que tuvo el rey le molestó al profeta y se lo dejó claro. Verso 19 de 2 de Reyes 13 dice: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. O sea, el acto de que Dios estuviera presente y él nada más golpeara apocadamente 3 veces con las flechas la tierra, que si lo ves simplistamente pareciera como algo poco comprensible. Ay, ¿a poco nada más porque le pegó 3 veces, ya nada más 3 veces iba a ganar? Pero en realidad ese acto reflejaba el corazón del rey.
Ese acto reflejaba el vaso que era el rey. Ese acto reflejaba la capacidad que tenía el rey para retener la gloria de Dios, que es infinita y muy grande, para que pudiera él llevar esa gloria a otras personas. Los pequeños detalles enseñan sobre cómo son las personas. Mira, el grupo Fiat estuvo liderado por un hombre que recientemente partió, que se llamó Sergio Marchionne. Y cuando él empezó a ser el CEO de ese grupo, lo sacó de una situación muy difícil. Estaba lleno de deudas, lleno de dificultades, no vendían, tenían problemas de calidad, muchos problemas. Y lo sacó adelante triunfador. Pero la manera en la que él empezó a cambiar las cosas es, llegaba a una concesionaria de autos y si no en poco tiempo llegaba un vendedor a ofrecerle algún carro, entonces despedía al gerente. Se va. Y después a otra concesionaria llegaba y se paraba, así como cualquiera, con lentes, como quien fuera, como alguien que venía a preguntar por un carro. Si no le ofrecían rápidamente un carro, se va al gerente. Vas. Lo decía rápido, no quiero. Porque si no tiene la agilidad, no le importan tanto los clientes como para que cuando entre alguien se tarde mucho tiempo en venir alguno de sus vendedores a hablar con él, entonces no vale la pena, no es un buen líder. Y en pequeños detalles empezó a decidir. Decían que ese hombre tenía una capacidad de que cuando veía en poco tiempo hablando con una persona la podía describir rápidamente. Los detalles te dejan ver mucho sobre los demás. El mismo Jesucristo dijo que el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo más es infiel. Paul Hindenburg, quien fue un mariscal alemán que peleó y defendió a su país en la Primera Guerra Mundial, comentando con un general, Erich Ludendorff, decía él, me basta tan solo ver un botón o una mancha en la guerrera, en la camisa, para ver si es un buen oficial aquel con el que yo estoy hablando. Lo observaba los detalles. Porque aquello que parece insignificante muestra si es un verdadero guerrero que le importen las cosas o si es una persona que solamente simula. Eso decía el mariscal. Y a través de los detalles, Dios le mostró al profeta, porque no fue algo que decidiera Eliseo, sino es algo que Dios le mostró a Eliseo, cómo era el rey. Es un rey apocado, es un rey que solamente quiere una parte de la bendición. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado su bendición y por apocados no hemos ido a más? Y no hemos conquistado mucho más de lo que pudimos haber obtenido. Esta fue la última enseñanza del rey por parte del profeta, porque después los carros venían en serio y Eliseo partió. Y posteriormente ocurrió un milagro que finalmente es una enseñanza al rey a través de ese milagro, y vamos a verlo. Segunda de Reyes 13, versos 20 al 22, dice: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligía a Israel todo el tiempo de Joacás. Aquí nos está diciendo la situación en la que estaba Israel, afligido, y cómo había dificultades. Pero dentro de esa situación pasa un evento como que permitido por Dios, pero que trae una enorme referencia. Y es, un muerto viene de una banda moabita que no tiene nada que ver con Israel, de un país extranjero, y de repente anda el muerto por ahí, o lo iban a enterrar, y por alguna desventura toca el cadáver de Eliseo, donde había estado Eliseo enterrado, y entonces el muerto revive. Y eso era una grandísima enseñanza para el rey. Un moabita, un extranjero, en medio de la grande aflicción que hay aquí, fue y tocó el cadáver del profeta que a ti te enseñó. Y el cadáver permitió o fue usado para que ese muerto reviviera, un muerto extranjero
¿qué te enseña a ti ahora, rey, que tú tienes que ser usado para traer salvación a Israel? Pues que eso que tenía el profeta, aunque ya no esté en vida, tiene vida en sí mismo. Y que si tú recuerdas las palabras que te dejó Dios a través del profeta y te pones a vivirlas, entonces vas a poder tener la vida tú. Y que así como un muerto que ya no tenía vida, revivió cuando tocó a aquel profeta, a los huesos del profeta, tú también puedes revivir. Si vas y te vuelves a las palabras y a las enseñanzas de Eliseo. Por lo tanto, aunque ya no esté Eliseo, vuélvete a sus enseñanzas. Mírame a mí y vas a poder tener una bendición enorme. ¿Qué aprendemos en esto? Aprendemos que el carácter de Joás limitó la bendición de Dios para Israel y sí trajo 3 victorias enormes que además vienen narradas en la Biblia. Y fueron enormes sus victorias, pero solamente 3 victorias. Pero Dios quería mostrar mucho más a Joás. Yo quiero que tú tengas vida. Yo quiero que mires ese muerto que revivió. Y yo quiero que ese muerto seas tú. Y que vengas a mí y que cambies. O sea, si tú tienes tu carácter apocado y estrecho y pides poquito, yo no quiero que seas ese estrecho que pide poquito, sino quiero que seas como ese muerto que vino a mí y que cambió y que tuvo una posibilidad de vida. ¿Sabes por qué tienes tu carácter apocado? Porque no tienes la vida, porque no me conoces a mí, porque no sabes que yo te puedo extender la mano y cambiar por completo, y por eso eres apocado. Pero yo quiero que estés lleno de vida y de fuerza y que estés conmigo y que se acabe ese carácter apocado. Y esa enseñanza que Dios le dio a ese rey, quiero que nos quede clara a todos. Porque Dios la dejó en la Biblia por nosotros. Porque Dios no quiere que tengamos un carácter apocado o estrecho. Y si lo tenemos, que nos volvamos a aquel que nos puede dar la vida para que no tengamos ese carácter apocado o estrecho. Dios nos llama a tener un carácter vencedor. Dios nos llama a vencer como cristianos. Dios nos llama a triunfar. Dice: al que venciere, yo le voy a dar algo grande. Y le voy a dar algo tan grande que se va a sentar conmigo en mi trono. Y es una promesa enorme. Imagínate sentarte, no en el trono de un reino humano que poco poder tiene, sino en el trono del Rey del universo. Qué forma tan increíblemente abierta tiene Dios de compartir sus cosas. Y Dios nos llama a vencer desde el momento mismo de la salvación. Primera de Juan 5:4 dice la Biblia: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios. ¿Qué es el que ha nacido de Dios? Un verdadero nacimiento, un verdadero cristiano, no un hipócrita, no alguien que simula, sino alguien que verdaderamente se hizo cristiano. Un verdadero cristiano que nace de Dios, que no es según hombre, que no es porque un hombre te diga ya eres salvo, que no es porque alguien te dijo que hicieras una oración mágica y en su carne lo hace, sino porque Dios lo hace su Hijo. ¿Qué hace Dios con su Hijo? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dios levanta a un hijo vencedor. Dios levanta a un hijo que pueda conquistar. Dios levanta a un hijo que pueda triunfar. No tiene un hijo todo apocado, todo menguado, todo pequeñito, como si no fuera hijo de Dios, como si no pudiera ir con él, como si no tuviera padre, como si fuera un huérfano. No, ese no es el que es verdaderamente nacido de Dios. El que es nacido de Dios tiene una victoria y con esa victoria vence al mundo. ¿Por qué? Porque tiene confianza en Dios. Porque la victoria que te hace vencer al mundo es nuestra fe. La confianza en que no estoy solo. La confianza en que tengo un Padre. La confianza que tendré problemas, tendré dificultades, pero voy y pongo mis problemas y mis dificultades ante Dios. Y Dios es más grande que mis problemas. Y Dios me va a ayudar. Aunque tenga crisis, aunque tenga poca salud, aunque tenga muchas necesidades, Dios es más grande que mis necesidades y mis dificultades. Dios es inmensamente grande y la confianza es aquello que te hace vencer al mundo si es que tú eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no es alguien apocado, no es alguien así todo el tiempo vencido. Es alguien que conquista por medio de la fe, que triunfa a través de la fe.
La verdadera fe está en creer, independientemente de los problemas o las dificultades que tengamos. 1 Juan 5, del 5 al 6, dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice, Jesús ya venció. Ahora lo importante es vencer. Y estamos aprendiendo a vencer. Pero ¿quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que confía en Jesús, porque no nada más es creer, sino es creer en la persona adecuada, confiar en el que te puede ayudar. Tú cuando vas y le pides dinero a una persona porque estás necesitado y dices, yo voy a ir con aquel porque tiene dinero y le voy a pedir porque yo sé que él me puede ayudar y porque yo creo que tiene una amistad conmigo y me va a ayudar. Entonces, porque confías en esa persona, le pides dinero. Así como tú te acercas con alguien que te pueda prestar dinero, te acercas con Dios para que te dé su bendición. Porque sabes que Él te puede ayudar. Que Él es quien tiene todo el poder, toda la gracia, toda la bendición. El Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces tú vas a Él y le pides ayuda. Pero hay algo que te hace confiar en Jesús. ¿Qué? Que Él vino mediante agua y mediante sangre. ¿Qué quiere decir eso de que vino mediante agua y mediante sangre? Mediante agua está haciendo alusión a uno de los dos ritos en el Nuevo Testamento que hay para todo cristiano, que es el bautismo. El otro es la cena del Señor. Y ese bautismo refleja que una persona se bautiza en agua, o sea, se sumerge, para hacer un testimonio público de que su vida ha sido limpiada por Dios. Su vida ha sido transformada por Dios. Su corazón ha sido cambiado por Dios. Que Él se ha arrepentido y ha dejado sus pecados y que ahora, por la gracia de Dios, no por sus obras, se ha purificado para Dios y tiene una nueva vida. Y podría decir, yo era esto y un montón de pecados, mas ahora te puedo decir que eso era yo antes, pero yo ya no soy así. Dejé el adulterio, dejé la droga, dejé la borrachera, dejé las maldiciones, dejé muchas cosas. Ahora soy una nueva persona. A eso se refiere el agua, se refiere a la pureza. Jesucristo vino demostrando que era puro. Y Él mismo se bautizó diciendo, deja porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, es justo lo que Juan el Bautista está diciendo. Es justo que Él predique ese mensaje de arrepentimiento. Y él decía, Juan como que no se atrevía a bautizar a Jesús, como diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo no soy digno de bautizarte a ti, sino que yo necesito que tú me sumerjas en tu amor, en tu presencia, en tu bendición. Y tú vienes a mí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Eso que predicó Juan, el bautismo en agua, la vida pura, el cambio que Dios trae. Eso es correcto. Y Jesús justificó la ley en todo. Y Jesús vino sin pecado. Jesús no hizo maldades. Jesús no anduvo de borracho. Jesús no anduvo de adúltero. Jesús no anduvo despilfarrando el dineral que le dejaron los reyes cuando de niño vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra. No, lo usó en ir a amar a las personas y en irse a dar por otros. No anduvo ahí perdidamente en todo tipo de vicios y de maldades. No, anduvo en actos de justicia Jesucristo. Totalmente en actos de justicia. Él vino mediante agua, demostrando que era puro. Pero no solamente mediante agua, también vino mediante sangre. ¿Y cuándo vino mediante sangre? Cuando le pusieron una corona de espinas y la sangre le salía por la frente y escurría hacia abajo. Cuando lo golpeaban y destrozaron su espalda por completo y su pecho. Y cuando dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, no dice por sus llagas como si fueran muchas, sino dice por su llaga porque todo su cuerpo era una sola llaga. Y nos amó con su vida, dando todo su ser por nosotros, dejando que sus manos fueran perforadas por los clavos, que sus pies, para pagar tus malas obras, tus malos caminos, tus heridas, tus insultos, tus malos pensamientos con la corona y todo aquello. Colgado desnudo en la cruz para pagar tus inmoralidades sexuales, que hoy por respeto le ponen una túnica o algo parecido, más lo colgaron desnudo.
con las burlas, los escupitajos de la gente y las maldades. Oh, Él vino en sangre. Él vino y dio su vida por los demás. Él vino y dio una esperanza para el mundo. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque Él era justo, porque Él era limpio, porque Él justificó lo del agua, porque Él no había tenido ningún pecado. Y entonces puede hacer aquella ofrenda grata al Padre y puede decir: yo hice eso por Él o por ella. Y por eso Él es la puerta. Y por eso Él es el que salva. Y si Él no te salva, nadie más te va a salvar. Es el único que te puede salvar. Entonces puedes poner tu confianza en Jesús, el que te ama tanto que vino a ser algo osado, a enfrentar al diablo, no como Dios, aunque sea Dios, sino como hombre. Y como hombre demostrar que se puede guardar toda la ley y puede amarse a Dios con todo el corazón, y después tomar el lugar del pecador en sangre. Él vino mediante agua, o sea, fue puro, y mediante sangre, o sea, nos amó hasta el final con todo su ser. Y el Espíritu da testimonio. Dios mismo te deja saber que esto es cierto y que eso hizo Jesucristo por ti, y da testimonio sobre la verdad. Entonces Jesucristo, Él es vencedor. Él es vencedor y Él nos enseña a vencer a nosotros. Nos enseña a conquistar. Nos enseña a hacernos como Él. Nos enseña a tomarnos de su amor, a creer en Él, a creer lo que Él hizo por nosotros, para que podamos confiar y andar. Porque no es a través del arrepentimiento que uno camina con Dios, sino es a través de la fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No dice por el arrepentimiento vivirá. El arrepentimiento es obvio. Tienes que dejar tus pecados y demás, pero no es porque te estés arrepintiendo siempre, sino es porque dejas tus pecados y crees en Dios. El justo por la fe vivirá. Y el pasaje es muy osado, porque si imitamos a Dios en sus pisadas y aún estamos dispuestos hasta padecer cuando sea necesario, entonces reflejamos a Dios en la tierra, y esto es lo que el mundo necesita. Vamos a seguir leyendo abajo. 1 Juan 5, versos 7 y 8 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué dice todo esto? 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes dan testimonio en el cielo? El Padre, que ama tanto al ser humano, que mandó lo más sagrado que hay, que es Jesucristo, a que se fuera colgado en una cruz, y que siempre dio testimonio de su Hijo amado. Y que cuando Él habló, dijo: a Él oigan, y en Él está mi complacencia, a Él oíd. El Padre, el que te puede recibir, el que puede abrazarte y amarte y tenerte y consolarte, y el que te ama tanto que mandó un Salvador para ti. El Verbo, el que actúa, Jesucristo, que no dijo nada más te amo, que no dijo nada más guarda los mandamientos, que vino y actuó, y Él los guardó, y Él te amó a ti y a mí hasta el final en la cruz. Jesucristo, el Verbo. Y el Espíritu Santo, que tiene miles de años tratando con todo ser humano, convenciéndole en su corazón para que pueda arrepentirse, para que pueda cambiar y para que pueda creer. Esos 3, ellos dan testimonio en el cielo y en la tierra. Pero en la tierra hay un testimonio especial. Dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que glorifica a Cristo y que te habla todas estas verdades que estoy tratando de explicar, y Él es el que le pone sentido a la palabra. El agua y la sangre. ¿Qué es eso del agua y la sangre? Quiere decir que nosotros estamos llamados a seguir al Maestro, a vencer como Él venció. Y Él dio testimonio en el agua, esto es, en una vida pura. Como Jesucristo tuvo una vida pura, tú estás llamado a tener una vida pura también. Y de eso es un símbolo el bautismo. Mas solamente sirve cuando está el corazón cambiado. Y la sangre. ¿Qué es eso de la sangre? Que seguimos un mártir, esa es la verdad. Seguimos un hombre que amó tanto que dio su vida hasta el fondo. Y que amó tanto que se dio por los demás con todo lo que tenía.
Entonces estamos llamados nosotros a ser guiados por el Espíritu, a andar en pureza y a estar dispuestos a amar tanto como Jesús amó, si es necesario con mi vida. Si es necesario que yo tenga que morir por alguien, lo voy a hacer. Pero voy a amar, imitando los pasos de mi Maestro. Y estos tres concuerdan. Cuando la iglesia tiene una vida en donde vea la plenitud de Dios, que es el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, y se pone en la tierra a vivir dependiendo del Espíritu, andando en pureza con el agua y dispuesta a lo que sea con la sangre. Oh, dice la Biblia, aún no has resistido hasta la sangre. ¿Cuántos creyentes están muy lejos de amar a Dios hasta con su sangre? Porque, me vio feo. Me miró mal. No me saludó. Eso no es un creyente. Es que esto y lo otro, y se victimiza todo el tiempo. Eso no es amar a Dios con la sangre. Amar a Dios con la sangre es: yo no te voy a negar, Señor, y yo voy a ser tuyo, y no te voy a traicionar con nada, pase lo que pase. Yo voy a ser fiel al que fue fiel conmigo, y Él me amó, y yo lo voy a amar siempre, por completo. Dios nos llama entonces a estar dispuestos a poner la vida con el compromiso de no negarlo. En Hebreos 12, versos 3 y 4, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjate lo que decía el apóstol: considera aquel que sufrió. Fíjate a quién seguimos: a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuál fue esa contradicción de pecadores que sufrió Jesús contra sí mismo? Pues que de repente Jesús estaba entrando a Jerusalén en un pollino, en un burrito, humilde, manso y humilde como un rey. Aunque es rey, venía con humildad. Y todos en Jerusalén lo estaban adorando, lo estaban amando, y cortaban las palmas de los árboles y la ponían como una forma de hacer un camino real para que pasara al rey, y lo reconocían como rey y alababan a Dios. Y estaba tan fuerte la presencia de Dios que hasta fue dicho: si estos no clamaran, las piedras clamarían. Estaba el Espíritu, la revelación de Dios ahí. Pero qué contradicción de pecadores, que pocos días después de eso lo estaban maldiciendo. Y le estaban diciendo a Poncio Pilato: crucifícale, preferimos a Barrabás, a este crucifícale, no queremos a Jesucristo, queremos a Barrabás. Y Barrabás era ladrón y era asesino, y él era un líder de una revuelta. Qué contradicción de pecadores, que primero te aman y te hacen rey, y luego te hacen el peor delincuente. Y si eso le pasó a Jesucristo, ¿qué te puede pasar a ti que te haga echarte para atrás? ¿Por qué Jesucristo no se echó para atrás de amarnos a nosotros? Porque Jesucristo siguió adelante y no dejó de amarnos, sino que nos amó hasta el final, hasta que se dejó colgar en la cruz, pero no dejó de amar. ¿Y qué si a ti te pasa algo? ¿Y qué si alguien dice que te ama y luego te aborrece? ¿Y qué si de repente empiezan a hacer calumnias de ti? ¿Qué importa? Que digan lo que sea. ¿Vas a dejar de creer en Dios por eso? ¿Vas a empezar con un carácter: no, ya no puedo, no, ya se me acabó, ya, ¿qué es eso? Seguimos a Jesucristo, seguimos a aquel que tuvo una contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tú debes de poner tu ánimo para que no se canse hasta desmayar. No puedes desmayar. No voy a dejar de amar a Dios, no voy a dejar. Yo estoy dispuesto a amar a Dios hasta la sangre. Y dice la Biblia: no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. ¿Quién ha estado siendo torturado por negar a Dios entre nosotros? ¿Quién? Nadie. Y luego por una miradita, porque por esto, por lo otro, y ya se te cae. Es que me tropezó, es que eres una víctima y le echas la culpa a los demás. Nadie te puede tropezar. Es que se cayó, pues que se caiga. Problema de él. Pero yo voy a seguir viviendo y siendo de Jesucristo. ¿Qué importa si se caen 1,000 o 10,000 o si se cae todo? Eso no es excusa para dejar a Cristo. Mira que Jesucristo tuvo tal contradicción de pecadores
para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No puedes andar negando a Dios por cualquier cosita. Ten carácter y triunfa y sé de Dios. Por tanto, debemos de estar dispuestos a aceptar cualquier trato que Dios nos dé, porque detrás de ese trato lo único que Dios desea es mostrar su bendición. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hijo mío. ¿Y qué si Dios te da una disciplina? ¿Qué importa? Bendita disciplina. Y si Dios te castiga, pues que me castigue. Y si te mandas a Él, rey de Siria, que me lo mande. Y si te pone un calumniador que esté hablando todo el tiempo contra ti, ¿qué importa? Si seguimos a uno que fue totalmente calumniado y hablaban de Jesús puras mentiras y lo escupían y lo golpeaban y hacían cuanta maldad, ¿por qué vamos a negar a Jesús? ¿Por qué vamos a dejar de ser creyentes? ¿Por qué vamos a decir: ay, es que se cayó, es que me tropezó? ¿Qué es eso? Eso de que me tropezó es algo que debería de dar vergüenza al decir este tipo de frases. ¿Cómo que me tropezó? ¿Por qué te victimizas? Si Dios nos manda algún ariete como Asael lo levantó en contra de un país que no se quería arrepentir, pues entonces vamos y nos humillamos con Dios y le rogamos a Dios. Y pase lo que pase, voy a dar testimonio de Dios como Él lo desea. Porque 3 son los que dan testimonio en esta tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Porque el Espíritu viene a redarguir a las personas de sus pecados. Porque el agua viene a demostrar que verdaderamente se puede vivir sin pecado, y en eso tú tienes que dar testimonio al mundo entero. Pero no nada más en eso, sino estar dispuesto hasta dar tu vida, a dar tu vida por los demás. No en un cristianismo: ay, me tropezó. No, eso no es cristianismo, eso es victimismo. Eso es un tipo engañado que no ama a Dios y que lo anda negando por cualquier cosa y se justifica diciendo: ay, es que me tropezó. No te tropezaron. Tú te caíste porque tú quisiste. Y si cae quien caiga. Yo he visto tantas cosas. Y yo creo que algunos que tienen tiempo quizás han visto muchas cosas. Y a lo mejor porque estamos en la época en la que está la apostasía, es el tiempo final. Y no va a venir Jesús si no viene la apostasía, dice la Biblia. Seguiremos viendo. Mas no nos caeremos, porque a Dios veremos. Y no vamos a estar viendo si: ay, cayó fulano, que no es problema de fulano ya. Yo le dije la verdad. Y si no quiso, problema de él. Yo voy a seguirme agarrando de Dios. Y yo voy a ser de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Carácter verdadero, decisión real. Que caminemos con Él. Y si nos disciplina, y si nos exhorta, y si nos corrige, que haga lo que quiera, pero que seamos de Él. Jehú, Joacás, Joás tuvieron un tiburón enviado por Dios para afligir sus almas y para que ellos pudieran presentar su necesidad con Dios con humildad. Ese tiburón fue a Asael. ¿Cuál es tu tiburón? ¿Cuál es la dificultad que hace que tú vayas y te presentes delante de Dios? Dios quiere que tú lo ames no por interés. Aun si no tengo un problema que me aflija, voy a buscar a Dios. Porque la verdad, cuando nada más vamos a buscar a Dios porque tenemos una aflicción, le estamos diciendo a Dios: soy un interesado. Nada más te busco porque estoy en aflicción. Y Dios lo sabe. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Dios sabe tu corazón interesado o mi corazón interesado cuando eso hacemos. Mas Dios quiere que cambiemos ese corazón y que le busquemos por amor. Porque tú viniste y me amaste, yo sin haberlo pedido, y me amaste hasta el final y diste tu vida por mí. Yo te voy a amar a ti con todo. Y que dejemos que nuestro arco sea apuntado por Él.
y aprendemos a que nuestras flechas sean arrojadas con su bendición y que Él esté con nosotros. ¿Qué necesitamos? Quitar el apocamiento, tener un propósito que esté adecuado al deseo de Dios y tener confianza, un corazón que toma fuerza de Cristo y que está dispuesto a lo que sea. Porque Cristo estuvo dispuesto a todo. Y eso quiere que estemos nosotros dispuestos a todo. Un ejemplo final. Un predicador fue a visitar a un anciano que sufrió 2 operaciones seguidas. Había padecido cáncer estomacal y le habían amputado una pierna. Y el predicador le decía al anciano que iba a disfrutar más la eternidad después de haber tenido estos problemas. Pero en vez de instruir a ese anciano que era cristiano, salió instruido él por el enfermo. Y le dijo: hermano, cada golpe, cuando uno cree en Dios, es un empujón hacia arriba. Cada golpe es un empujón hacia arriba. Y es cierto lo que dijo ese anciano, porque cada aflicción, cuando uno está del lado correcto, nos lleva a orar y a motivar la búsqueda de la bendición de Dios y a humillarnos con Dios y estar más cerca de Él. Y eso quiero que tengamos nosotros presente, que en medio de los problemas busquemos a Dios y nos tomemos de Él y seamos de Él. A manera de conclusión, citaremos el ejemplo de un ganador en medio de un peligro de muerte enorme, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versos 19 al 21, termino con este pasaje, dice la Biblia: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él estaba preso, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, un apóstol preso, pidiéndole a la iglesia que orara por él y anhelando ir a bendecir a la iglesia. Y tenía confianza, no estaba agachado, no estaba diciendo: ay, me dediqué a predicar y acabé preso y no me vienen a ver y ya me tropezaron. No, estaba lleno de carácter, de un carácter triunfador. Y lo único que le importaba a él era: no es lo que me suceda a mí, sino que el testimonio del evangelio sea honrado. Y que si Cristo lo elegía para partir, estaba tranquilo, porque eso iba a impulsar la causa de Cristo en la tierra. Yo estoy dispuesto a lo que sea, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya sea por vida o sea por muerte, yo voy a vivir para glorificar a Cristo. Es lo que decía el apóstol. Y ese carácter que tenía Pablo es el carácter triunfador, es el carácter ganador. Y la invitación hoy es a quitar el carácter apocado, el carácter que no conquista, el carácter de ay, no se puede, ay, no sé qué. No, arrepentirnos de ese apocamiento y buscar la fuerza en Dios y ser verdaderos imitadores de Cristo, que Él vino y nos amó hasta el final, con todo. Por tanto, dejemos ese carácter apocado, seamos de Dios y creamos en Él. Amén. Vayamos en la semana a poner en práctica este mensaje y cambiemos verdaderamente. Y si no tenemos esa fuerza, y sé que no la tenemos, vamos a Dios. Y Él nos la puede dar, porque Él es galardonador de los que le buscan. Ser cristiano se trata de poner nuestras debilidades en Dios y que Dios transforme esas debilidades en fortalezas. Pon tus debilidades en Dios y Dios te va a cambiar.